Buenas noches, mi nombre es Romana Cuba Asensio, mi matrícula es AL064765 de Villahermosa, Tabasco, contaduría en la Universidad Virtual CNCI. Hoy es 20 de enero del 2022. Este es el proyecto integrador de Derecho Laboral. Nos dice aquí que cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo. Nos dice que la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Quién puede constituir un sindicato en México? Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Según el artículo 364 de la Ley de Trabajo Mexicana, la constitución de un sindicato en una empresa que tenga más de 50 trabajadores requerirá de un mínimo de 25 trabajadores que representen a lo menos el 10% del total de los que presten servicio en ella. ¿Qué requisitos deben cumplir una huelga para que surta efectos legales? Para que el empleado, muchas personas o trabajadores lucharon para tener derechos, ya que anteriormente el trato hacia un empleado pues era casi como esclavitud, no se respetaban sus derechos individuales, tampoco sus horarios laborales, no tenían prestaciones. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues se fueron uniendo tanto como empleados con iguales pues con patrones para ver cuáles eran sus obligaciones de cada quien y también sus derechos. De esta manera fue que salieron los sindicatos. Nos dice que también cuando ya hay muchos problemas y pues los patrones no están de acuerdo con peticiones de sus empleados, llega lo que es la huelga, que es dice que la huelga, los efectos legales que tiene es que la negociación no esté sujeta a arbitraje obligatorio, o sea que no sea obligatorio que todos vayan a huelga, sino que sea mutuo acuerdo, que el día de la votación hay que esté comprendido dentro de los 5 últimos días de vigencia del contrato colectivo o del fallo anterior, o en el caso de no existir estos, dentro de los 5 últimos días de un total de 45 o 60 días contados desde la presentación del proyecto, según si la negociación se ajusta al procedimiento señalado en el capítulo 1 o 2 del título 2 respectivamente, que las partes no hubieran convenido someter el asunto a arbitraje. Normalmente las huelgas ya son como cuando ya no hay un acuerdo y los sindicatos son los que se encargan de ser el mediador tanto con el patrón y los empleados y de esa manera poder llegar a un acuerdo sin llegar a la agresión física. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan a la Ley Federal de Trabajo y en qué consiste? Con el nombre de trabajos especiales se conocen diversas actividades que dan nacimiento a relaciones que revisan las condiciones fundamentales de la relación laboral, pero que dadas las características particulares del trabajo por desarrollar, exigen normas adecuadas para su mejor desenvolvimiento. Aquí nos dice que pues depende de qué trabajo hace cada persona, pues es las reglas que deben de tener en sus empresas y también los sindicatos están adheridos al lugar donde está constituido ese sindicato, si es de enfermeros, de doctores, de médicos o también obreros, o sea, no solamente tiene que ir las mismas reglas dependiendo, ahora sí que en todos los ámbitos laborales, sino tiene que ver a qué se dedica cada uno. ¿Cuáles son las autoridades que existen? Aparte de lo que es la Ley del Trabajo, estamos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta dependencia es de Poder Ejecutivo Federal, encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. En todo el territorio mexicano, todas estas disposiciones tienen como fundamento al artículo 123. Ya vimos anteriormente ese tema donde hablan ahora sí que de qué se trata los derechos y obligaciones tanto de empleados y patrones.
de la Constitución Política de los Estados Unidos. También tiene como funciones vigilar la observación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución. Nos dice aquí que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la que se encarga de estar pendiente de que esas leyes se cumplan. También tenemos a la Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bueno, muchas veces nosotros al escuchar esto, pues no, lo comparamos, o más bien lo visualizamos en la idea de cuando un empleado tiene problemas con su patrón por despido injustificado o por agresión física muchas veces, una mujer que es acosada, entonces demandan a esa empresa o a ese patrón y ellos son los que se encargan de que haya darle solución a ese conflicto, pero que las dos partes lleguen a un acuerdo. La otra es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta tiene como misión proponer y dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gastos de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad equitativa, incluyente y sostenido que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos. Nos dice aquí que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una Secretaría de Estado de la Administración Pública Federal. Ella se encarga de la recaudación tributaria, administración financiera y fiscalización de recursos de gastos públicos. Nosotros como empleados también pagamos impuestos, está como el ISR, también lo que nos deducen del Seguro Social y todos los que nos quitan por ley de nuestro sueldo. Entonces, todo eso tiene que ver en el derecho laboral. Los sindicatos, los que pertenezcan a ellos, pues ellos están encargados de que en tanto jefe, patrón y empleado, si algún día tienen problemas, de ellos son los que se van a encargar o se encargan de que se solucionen esos problemas, pero siendo mediador y que no haya agresión física hacia ninguna parte y ninguno de los dos salga perjudicados. Gracias.